Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. El tercer día es el último. Está re fuerte el libro. El último día. Gracias por quedarse hasta el último día. No voy a decir el final porque nos queda. Vamos con la primera charla de esta tercera jornada. Vamos a hablar de un tema que a nadie le interesa, que es la inteligencia artificial. Nadie escuchó esto mencionar en los últimos 3 años. Así que les agradezco que vengan a escuchar porque es importantísimo que desmitifiquemos y es importantísimo que se converse y que se deje de negar en un montón de sentidos. Yo voy a presentar a la moderadora, quien va luego a presentar a nuestros honorarios disertantes. Laura Estefanía es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Literatura para Niños por la Universidad Nacional de Rosario y especialista en Traducción Literaria por la Universidad de Buenos Aires. Fue redactora en Producciones García Ferré, traductora en The Walt Disney Company y editora en Macmillan Publishers y en La Marca Editora. Dicta talleres de traducción de literatura para niños, traducción del humor y traducción de guiones. Es docente del taller de lectura y escritura académica en la Universidad de la Ciudad de Buenos Aires y docente de la materia edición editorial de la carrera de edición de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente dirige el catálogo Capicúa de B&R Editoras. Y lo que no pusiste, vos tampoco, en tu bio, que sos miembro de la comisión directiva de la ATI. Es cierto. Los dejo, que disfruten. Muchas gracias. Voy a presentar y agradecer la presencia de los dos Germanes. Ha sido un poco gracioso en la preparación de la mesa. Germán 1, Germán 2, ¿cuál es cuál? Fueron muy amables, muy dispuestos. Nos preparamos muy bien para que ustedes aprovechen mucho la presencia de dos personas especialistas, generosas con sus conocimientos, que estoy segura que van a tener una conversación muy, muy interesante. Germán Echeverría trabaja desde hace más de 20 años en el sector editorial. Es fundador de Autores de Argentina y Autores del Mundo, empresas líderes en servicios editoriales, con las que publicó más de 8.500 títulos de autores de 31 países. Se especializa en edición y en el uso de nuevas tecnologías aplicadas al mundo del libro. Su objetivo es democratizar la publicación para que cualquier persona pueda crear, publicar y difundir su obra de forma profesional. Germán Garis es traductor literario y técnico científico, Instituto de Educación Superior número 28 Olga Cossettini, licenciado en traducción de inglés por la Universidad Nacional de Rosario y guitarrista por la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario. Tras una larga carrera de más de 20 años como traductor independiente a tiempo completo, funda GuiSpeak SRL, empresa de servicios lingüísticos certificada con normas ISO 17100, servicios de traducción, e ISO 18587, servicios de posedición de traducción automática. La idea detrás de la convocatoria era dar un paso atrás en el debate sobre las virtudes o amenazas que implica la inteligencia artificial. Ayer fue invitada y por la Federación Internacional de Autores a una mesa sobre las asociaciones y su responsabilidad frente a la irrupción y al avance de las inteligencias artificiales consideradas como un problema. Y creo yo que en todas las mesas y charlas que se estuvieron organizando en las jornadas se habló mucho, pero no sé si todos sabemos bien de qué se trata cuando decimos que la inteligencia artificial implica un problema, una amenaza. Entonces, me parecía necesario reflexionar sobre la naturaleza de la inteligencia artificial y para eso convoqué a 2 especialistas que nos van a primero a dar una presentación cada uno y luego responder preguntas y conversar entre todos sobre este tema tan interesante. Germán. Bueno, muchas gracias Laura por la convocatoria. Bienvenidos a todos. Para tratar de este tema tan candente, tan vigente, sobre todo para... Ahí está. Sobre todo para los traductores, para los intérpretes, justamente apartándonos un poco de ese enfoque de la IA como oportunidad o amenaza o como herramienta para ser más productivos o eficientes, para profundizar en la naturaleza, como decía Laura. El desconocimiento que existe en torno a la IA se debe en particular a que la IA es una disciplina que surge de la informática y tiene mucha terminología técnica
Yo en realidad soy licenciado en traducción, pero desde hace unos años que por curiosidad como traductor me especializo, estoy en grupos, en contacto con gente especializada. En realidad la gente especializada en ENIA son técnicos, son ingenieros en datos, pertenecen no a otra disciplina, por eso nos cuesta tanto a nosotros entender determinados conceptos. Ese desconocimiento que tenemos sobre la IA también implica que uno depende del criterio de los demás, ¿no? Uno tiene que depender de alguna autoridad, algún experto. Actualmente las situaciones que las principales empresas que desarrollan y promueven estos sistemas son los gigantes tecnológicos, que además ocupan una posición hegemónica, tienen intereses económicos además. Y el otro problema es que hay otra gran multiplicidad de voces, entre las cuales también, como es un tema tan candente, todo el mundo opina sobre IA. También hay noticias periodísticas que a lo mejor no tienen un rigor, digamos, científico. Se realizan muchas promesas que a veces no tienen un fundamento real, ¿no? Entonces, desde mi posición como traductor, sobre todo, mi interés en el tema, la primera vez que yo usé ChatGPT, me imagino que todos habrán usado estas herramientas, lo que me llamó la atención por un lado es la gran fluidez que tienen estos sistemas. Eso es bastante notable comparado con los modelos anteriores de traducción automática, generalmente sin cometer errores gramaticales ni ortográficos. Y por otra parte, esta promesa que se empezó a hacer con el auge de la IA, la promesa de alcanzar una IA general, que la IA general sería cuando la inteligencia artificial podría llegar a tener todas las capacidades que tenemos los seres humanos para realizar prácticamente incluso tareas intelectuales, ¿verdad? Después de lo cual vendría una superinteligencia o singularidad, como se llama técnicamente, donde las máquinas directamente superarían al ser humano. En 2018, por ejemplo, antes de morir, Stephen Hawking, el físico británico, advertía, ¿no?, de que se suspendieran los avances en IA por este problema que podría traer a la humanidad. O incluso hace 2 años también se firmó una carta a más de 1.000 expertos, entre ellos estaban Elon Musk, para que se suspendieran los avances en IA, algo que obviamente no ocurrió porque actualmente hay una carrera de a ver quién desarrolla la IA más potente. Y por otra parte, algo que me llama a mí la atención desde mi posición es que esto yo ya lo vengo observando desde hace varios años, es que se está produciendo como un desplazamiento del traductor como experto y en el imaginario popular, el público en general, también por los mensajes promocionales, los argumentos de venta de los gigantes tecnológicos, parecería que la traducción, que es una actividad intelectual, ya ha sido reemplazada por la IA. Entonces, conocer un poco la naturaleza y cómo funciona la IA nos sirve también para responder o tratar de responder esos interrogantes. La IA es un tema muy amplio. En esta diapositiva lo que ven es un recorte en lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que no es ninguna novedad. Se empieza a desarrollar ya a mediados del siglo XX, con el primer modelo de lenguaje, también ELIZA, y dentro del cual tenemos la traducción automática. Acá justo estoy tapado, pero en los últimos avances de IA generativa también se avanzó mucho en lo que es texto a voz y voz a texto, que eso está afectando bastante en estos últimos años lo que es la interpretación y el doblaje, por ejemplo. Si querés te puedes parar, no pasa nada. Perfecto. Y bien, bueno, ahí lo que dice es reconocimiento de voz. Entonces, si hablamos de IA, tenemos que mencionar también a Alan Turing, que fue el precursor del famoso del test de Turing, que fue el matemático que lo que hace es descifrar el código Enigma, que era un código nazi, que se realizaba con una máquina. Él sienta las bases para la inteligencia artificial. Desarrolla una máquina. Hay una película en Netflix que se llama El Código Enigma, que se la recomiendo ver, que cuenta un poco eso.
desarrolla una máquina enorme, que era como un gabinete enorme, y al hacerlo sienta las bases de la computación automática y también deja un escrito que se llamaba La Máquina Universal, que era el precursor de las computadoras, ¿no? Después nacen las computadoras también, que es una forma de inteligencia. Y quien acuña el término de inteligencia artificial es John McCarthy, que también era licenciado en matemáticas en 1955, y al año siguiente, en la famosa conferencia de Dartmouth, postula, ¿no?, toda esta idea de la inteligencia artificial que perdura hasta nuestros días, ¿no? Él creía genuinamente en que las máquinas pudieran llegar a tener una inteligencia similar a la humana o como la humana. Cuando él fallece, bueno, esto no sucede hasta ahora, pero es como esa gran meta, y es un poco lo que se le critica, porque el enfoque que da con la inteligencia artificial es lógico-matemático, ¿no? Y uno de los problemas que hay con la inteligencia en sistemas artificiales es que si no sabemos, no tenemos o no nos ponemos de acuerdo en qué es la inteligencia humana, es difícil replicarlo en una máquina, y algo peor pasa con conceptos como la conciencia, ¿no es cierto? Si pensamos que una máquina puede llegar a tener voluntad propia como un ser humano, tendríamos que tener claro también qué es la conciencia humana. Bien, paso la... Bueno, y entonces desde mediados del siglo XX hay toda una evolución, sobre todo de traducción automática. Se desarrollan distintos modelos basados en reglas, en ejemplo, hasta que más o menos en 2015-2016 se consolida lo que es la traducción automática neuronal, que ya está basada en inteligencia artificial, en arquitectura de redes neuronales. Y bueno, el último gran avance, que es cuando hablamos de IA, hoy en día hablamos de IA generativa, es cuando se lanza ChatGPT. En noviembre hace de 2 años y medio, que es un gran modelo de lenguaje. Sin embargo, lo curioso es que si bien estas herramientas como ChatGPT o de los gigantes tecnológicos están orientados a un gran público general, en el ámbito profesional de los traductores e intérpretes se sigue usando por diversos motivos la traducción automática neuronal. ¿Y cómo funcionan estos modelos? Bueno, por un lado, estos modelos son grandes, en el sentido que están alimentados con miles de millones de palabras de lenguaje natural. Básicamente se toma todo lo que se puede tomar de Internet, lo que eso también trae muchos problemas de privacidad de datos, derechos de autor, etc. Y seguramente habrán oído decir que estos modelos lo que hacen es predecir la siguiente palabra en una secuencia según datos probabilísticos. Esto que ven aquí es la arquitectura de transformadores. Un empleado de Google la desarrolló en 2017 y es la que se basa en la mayoría de los grandes modelos de lenguaje como ChatGPT. ¿Cómo funcionan? Bueno, vamos a poner un poquito técnico para ver realmente el tipo de inteligencia que tienen estos modelos. Otra cosita que hay que mencionar es que estos modelos también tienen un componente de programación. Están desarrollados en forma de chatbot, como si fueran asistentes personales. Les podemos hacer preguntas, le podemos pedir que nos traduzcan algo o pedir que hagan otra tarea. Y son chatbots empáticos, ¿no? Nos piden disculpas, nos agradecen. Todo eso es un componente de programación. Parecen una persona, pero no lo son. Y el funcionamiento en realidad técnicamente son arquitecturas de redes neuronales de aprendizaje profundo. El aprendizaje profundo hay cientos de capas. Actualmente los sistemas estos tienen cientos de capas intermedias donde pueden ir y venir para justamente hacer una predicción más precisa. Si nosotros le hacemos una pregunta a un chatbot, por ejemplo, ¿de qué color es el cielo? El chatbot lo que hace es tomar
las palabras y lo primero que hace se llama tokenización. Las palabras, signos de puntuación y incluso raíces o prefijos se convierten en token, que es una unidad más pequeña, y ese token después se vectoriza. Un vector es una cifra, un número. ChatGPT 3, que es un modelo de hace 3 o 4 años, tenía cerca de 13.000 dimensiones para que tengamos una noción, ¿no? O sea, la máquina lo que va a procesar después, las relaciones que hacen no son entre palabras, sino entre números. Entonces, si le preguntamos de qué color es el cielo, va a subdividir todo eso en esos vectores y lo que realiza es una relación de proximidad o distancia entre las palabras. Es una especie de comprensión de la gramática, la sintaxis e incluso el significado. Estos modelos en realidad no entienden las palabras, no entienden de gramática, no entienden de sintaxis. La formación que nosotros tenemos como traductores dista muchísimo de cómo llegan a los resultados. Realmente son sistemas muy ingeniosos, una mente brillante, bueno, son el resultado de distintos avances, pero esa es la manera básicamente en la que funcionan. También ayudan a resolver ciertos problemas de ambigüedad, por ejemplo, que había con sistemas previos de traducción automática. Por ejemplo, si tenemos un término como vela de fuente lumínica o vela de un barco, como eso está vectorizado con diferentes, esas cifras, esos números tienen diferente información para relacionar después los componentes entre sí, la posición que van a ocupar en la oración. Entonces evitan esos problemas de ambigüedad. Pero claro, esto también trae algún problema porque como se los describió en una publicación bastante influyente de una de las autoras que era Emily Bender, son loros estocásticos, es decir, son loros que repiten las palabras pero no entienden lo que dicen. Entonces tienen una falta de comprensión, tampoco tienen intención comunicativa, porque la comunicación humana depende de la interpretación del significado implícito compartido entre las personas. Y esta falta de comprensión lo que hace... Se está cortando, ¿por qué no tenés el inalámbrico? Ah, perfecto. ¿Está encendido? Se supone que sí. Hola, ahí está, perfecto. 5 minutos, Germán. Sí, esta falta de comprensión entonces lo que hace es la importancia del ser humano para todo lo que es o sea, todos los errores o todo lo que no captan estos modelos, hay una necesidad del ser humano. Y no son otra cosa que sistemas de automatización, así como lo planteó en su momento Turing, que la automatización no es ninguna novedad en la humanidad. Podemos ver en la antigüedad los molinos de viento o los molinos de agua, o la invención de los relojes mecánicos en la Edad Media que automatizan la medición del tiempo, la imprenta con toda la revolución que significó en ese momento, la invención de la máquina de vapor o las líneas de ensamblaje de Ford, más acá en el tiempo, ¿no? Y hasta llegar por ejemplo, a las computadoras y hasta a los grandes modelos de lenguaje en que plantean, ¿no?, una gran diferencia en esta automatización, porque siempre estábamos hablando de tareas manuales y ahora aparentemente lo que se automatizaría es una tarea intelectual. Me detengo también en esta imagen de aquí, que es la de la máquina de vapor, porque en ese momento es cuando surge la revolución industrial y también surge el capitalismo. Y en ese momento lo que genera esta automatización es un aumento de la productividad, que es un modelo que sigue hasta nuestros días, que es algo difícil de disociar también, porque a veces lo que ocurre cuando uno muestra cierta reticencia a estos modelos también es por cuestiones extralingüísticas, ¿no? Por esa búsqueda de rentabilidad que a veces afecta la decisión de adoptar o no ciertas herramientas.
Y el panorama actual, bueno, según una de las empresas italianas que ofrecen muchos servicios de automatización, nos dice que aproximadamente el 99,5% de todo el material que se traduce en el mundo se hace hoy en día con traducción automática sin intervención humana. Estamos hablando de material voluminoso que no se traduciría si no existieran estos sistemas. Y también, sobre todo, de material que no requiere que no tiene tantas expectativas de calidad. Esa es la realidad. Durante los últimos años cobró fuerza un término que se llama fit for purpose, donde se da más prioridad a la velocidad o al volumen que a la calidad. Y en el sector de servicios profesionales podemos mencionar la traducción artesanal. En mi opinión sería la traducción literaria la única que más o menos queda indemne a todo este auge tecnológico. Y después la traducción a escala, que en mi opinión abarca prácticamente todo, incluso las legales o médicas, aunque algunos dicen que, digamos, es un material que no sería apto para la automatización, pero en la realidad sucede que también se automatiza. Esto parece un panorama bastante lúgubre, pero la realidad también, o el lado positivo, es que se genera más contenido y hay también más necesidades de traducción humana, donde se requiere precisión, porque estos sistemas, como vimos en la diapositiva de cómo funciona el sistema automático, hay ciertos conceptos que no, o ciertos procesos, ¿no? Un traductor realiza dos procesos esenciales, uno es la comprensión primero y el otro es la reexpresión, y en esa comprensión nosotros hacemos un montón de actividades intelectuales que las máquinas o estos modelos claramente no hacen, y ahí es donde se requiere la habilidad del ser humano. Muchísimas gracias. Muchas gracias porque tantas precisiones y conceptos. Yo personalmente no sé si entendí todo, confieso. Tendré que después revisar, volver a escuchar la presentación porque es bastante complejo para quien no está familiarizado. Ahora vamos a escuchar a Germán Echeverría. Bueno, gracias por la invitación. La escritura engendra olvido en las almas de los que aprenden, al descuidar la memoria, ya que confiando en lo escrito se acordarán desde fuera por signos extraños y no desde dentro por sí mismos. Esto lo escribió Platón en Fedro, mencionando que Sócrates estaba en contra de la escritura, que en ese momento era concebido como una tecnología ajena al hombre y que nos iba a provocar un daño. Voy a mencionar unos datos. En exámenes de comprensión lectora, la IA supera el 90% de los seres humanos. Número 2. Pruebas con imágenes realizadas por ilustradores, por gente humana, con ilustraciones realizadas por IA, catas ciegas. A las personas se les pedía que traten de identificar cuál era realizado por IA y cuál era realizado por humanos. No lo podían discernir, es decir, era aleatorio. Y por otro lado le preguntaban cuál creía que era mejor. Salía la IA mejor que las realizadas por humanos. Lo mismo hicieron con poesía, es creatividad. Le pedían que identifique poesía realizada por humanos con poesía realizada por IA. La gente no lo podía identificar. Cuando le pedían valorarla, valoraba más la realizada por IA. Cuarto punto, prueba de atención al cliente por IA y por humanos. Distintas empresas hicieron pruebas donde se ponían a atender gente bots y se ponía a atender humanos. El resultado era que la gente prefería ser atendido por bots. Respondían mejor, resolvían los problemas en menos tiempo, siempre estaban como IA. Ni contentos ni felices, estaban. Hoy la IA supera el test de Turing, es decir, nos ponen detrás un velo y no podemos discernir si del otro lado hay un ser humano o una máquina. Sexto, trato de ir rápido, pero me parece, yo igual no pertenezco a traducción y demás, con lo cual mi mirada es por fuera y creo que trato de aportar desde ese lugar. Hace poco, un autor con el Premio Mayor de Francia literario, Hervé Letelier, seguramente lo estoy pronunciando mal, lo invitaron a un desafío súper interesante, que escribe un cuento con determinadas características prefijadas, una frase al comienzo, una frase al final. En paralelo, una IA, él estaba de acuerdo en este desafío,
y luego le dieron el resultado para que él lo evalúe. Autor premiado con el premio más prestigioso de Francia en el último año. Recibe el cuento y dice, no parece que esté imitando, sino más bien inventando. Cuando vio el cuento, se quedó en silencio por un momento, teatralicemos, estamos en silencio, abre la boca, esto es lectura, estoy citando la narración de ese momento. Y después dice, oh Dios mío, soy mal actor, eso es increíble. Incluso admite que este cuento, generado en pocos segundos, está mejor escrito que la producción novelesca francesa del año. Autor premiado en Francia en el premio más prestigioso, cultural. Estoy citando, no estoy opinando de nada hasta ahora. Libro Himnocracia, también en Europa, una editorial italiana publica un libro, genera un montón de discusiones públicas interesantes, se citan en distintas revistas prestigiosas, paper, etcétera, donde toca varios de estos temas. Empiezan a investigar quién es el autor, supuestamente era un autor chino, siguen investigando, el autor no lo podían encontrar por ningún lado, resulta que era un experimento del editor italiano y era uno de los libros que estaba provocando mejores discusiones en el ámbito intelectual sobre estos temas, creado por IA. Octavo, ya termino, no voy a hacer un detalle. Ariel Magnus, traductor, además de escritor, hace un tiempo publicó una nota donde mencionaba, cito, el primer piedrazo de estas ideas iluminadas me alcanzó hace unos 5 años con Google Translate. Lo probé casi en broma con la traducción de una biografía de redacción monótona que además debía terminar rápido. Un par de párrafos alcanzaron para dejarme pasmado. Claro que la máquina pifiaba de lo lindo, pero un 70-80% la traducción era decente. ¿Y a quién le molesta ver reducida su labor restante de un 20-30%? Me alejé de la tentación como de una droga, pensando que con textos académicos eso algún día acabaría funcionando, pero nunca con lo de corte literario. Sigue. Esa ilusión, algo pedante, se vino al suelo con la irrupción de la inteligencia artificial generativa. Nadie que la haya puesto a prueba con un texto más o menos complejo habrá dejado de notar que estamos ante otra clase de máquina traductora. No solo entiende más, o simplemente eso, entiende, sino que también sabe darle estilo a su traducción, corregirse, buscar variantes. Esta frase está muy buena. Hay que tener muchas ganas de fingir demencia, no la finjamos por favor, para no admitir que si estamos ante sus primeros pasos, en breve nos llevará a una distancia irrecuperable a los traductores de a pie. Y esto incluye el nicho que creíamos a salvo de cualquier injerencia automatizada. Que la literatura pasatista y de género dejará en breve de plantearle dificultades a la máquina parece indiscutible, 99,5 de traducciones. Pero tampoco la que se precia de masa elevada, mucho menos desde que eso equivale a escribir con alarde parquedad morfológica y sintáctica, va a necesitar de un ChatGPT o un Claude especialmente calibrado para despachar su traducción. En minutos, sin omisiones voluntarias ni tipos, por un módico abono anual, a todos los idiomas en los que estén entrenados. Fin de la cita. Todo esto es del modelo anterior al que se acaba de lanzar hace poco, ¿sí? Todo esto anterior al modelo 4.5 que Sam Altman declaró que estaba especialmente tuneado o especialmente diseñado en la parte creativa. Es decir, nos está diciendo, probamos esto en la parte creativa y si ya lo que ustedes conocen les parece está bueno, lo que viene puede ser publicidad, etcétera, puede ser. Todo esto creo porque la parte de funcionamiento de la tecnología me parece fundamental, tenemos que entenderla desde el área cultural, si no vamos a estar en problemas y es increíblemente importante. Lo que a mí me interesa, yo no soy técnico, con lo cual trato de analizarlo desde el punto de vista más cultural, es que si pensamos en la electricidad, simplemente vamos a creer que son electrones que se mueven por un material conductor. Esa es la definición técnica. No nos dice nada, no nos parece amenazante, no nos va a cambiar el mundo, cambió el mundo. El lenguaje de una computadora son ceros y unos, es muy tonto. Ahora, si entendemos lo que hace una computadora, lo que significa Internet, es mucho más amplio. Entonces, me parece vital que entendamos la parte técnica, pero desde el área cultural tratar de pensarnos y entender las consecuencias más profundas.
Entonces, la mirada que yo tomo es desde un punto de vista práctico y tratar de entender con el uso que le dan, más allá de si tenemos definiciones de qué es inteligencia, qué es creatividad y demás, que muchas veces me parece que la propia definición, si la definición de creatividad incluye al hombre, obvio, pero ya es una tautología. Por la propia definición de la palabra, nunca va a haber creatividad que no sea humana. Ahora, si la creatividad la entendemos como que un humano entienda que del otro lado hay un acto creativo, ahí la creatividad puede ser cualquier cosa. Entonces, creo que muchas discusiones caen por falta de definir las palabras o definirlas de forma muy fácil. Si creatividad es humana, claramente va a ser humana, no tenemos ni siquiera que discutirlo. Como inteligencia artificial, a mí me parece que no tiene mucho valor el hablar sobre si es inteligencia o no. ¿Sí? Porque si es inteligencia humana, claramente no es igual que la artificial. Lo que me importa es si del otro lado, cuando me dan un producto poesía, me dan un producto imagen, yo eso considero que es creativo o no. Ahí el humano está agregando el valor. Entonces, como otro ejemplo, me parece interesante para entender cómo pueden estas máquinas o estos algoritmos ayudarnos en algunos campos. Por ejemplo, en el ajedrez, la primera forma que se hizo de entrenamiento era dándole partidas de jugadores profesionales de ajedrez. La máquina aprendió muy bien, le ganó a los humanos, todos contentos, y menos los jugadores de ajedrez, y jugaba muy bien. Pero después hicieron otro experimento más loco, que era, no, bicho, estas son las reglas de ajedrez, jugá vos contra vos mismo sin darte partidas y a ver qué aprendés. La computadora terminó jugando a un nivel delirantemente mejor, que ya ni los jugadores profesionales entendían por qué movía las piezas. Es decir, hacía jugadas que parecían ridículas y al comienzo los jugadores profesionales decían, no, está mal, tiene una alucinación, y en realidad les terminaba ganando siempre. Entonces dijeron, esperá, la alucinación es nuestra, que no estamos entendiendo eso que está pasando. Lo que estamos declarando como es una tontería, en realidad somos nosotros los tontos. ¿Sí? Y hoy es imposible vencer a la máquina, ni siquiera el campeón mundial, y ya todos los jugadores de ajedrez juegan con la máquina y se entrenan con la máquina y son mejores jugadores gracias a entrenarse con la máquina. ¿Sí? Y de hecho todas las teorías sobre el ajedrez, lo mismo pasó con el Go, el juego chino, empezaron a redefinirse gracias a esos movimientos extraños que al humano jamás se le habían ocurrido. Entonces, también nos puede pasar en otros campos donde veamos cosas que nosotros no podamos entender y por esa pedantería que tenemos de los humanos, creamos que del otro lado hay algo tonto cuando nosotros tal vez lo somos. Y a mí me interesa algo que esto se puede pensar en 3 niveles, y esto entiendo que no es compartido por nadie y puede ser polémico, pero ya que estamos acá, divirtámonos. Yo creo que lo podemos pensar desde el lugar de individuo. Yo soy editor, tengo una empresa de servicios editoriales y demás, y creo que nuestro trabajo está en el centro de todo esto. Puede reemplazar y nos ataca, entre comillas, a todas las actividades que hacemos. Ilustración, diseño, escritura, corrección, traducción, etcétera. Todas las áreas. ¿Sí? Esa sería la pregunta, ¿qué me va a pasar a mí? A mí eso me resulta absolutamente irrelevante. Lo que a mí me pase no merece la atención. Después podemos pensar qué le pasa al sector editorial. Muchas cosas que a mí me pueden pasar que son malísimas, para el sector editorial pueden ser buenísimas. Y en tercer lugar, que es la mirada que yo tengo, es como sociedad. Cosas que me pueden pasar a mí, que son malísimas, al sector editorial, que son malísimas, para la sociedad pueden ser mucho mejor. Para poner un ejemplo, los copistas. Antes de la imprenta se hacían todos los libros a mano, copiándose. ¿Sí? Era a mano, un trabajo de ilustración, súper artesanal, era hermoso, era muy caro y por eso se producían muy pocos libros y por eso el conocimiento era muy difícil de transmitir. Los copistas, cuando ya en la imprenta, pongámonos en la cabeza un copista. ¿Qué le pasa al copista? Listo, me quedo sin laburo, claramente. ¿Qué le pasa al sector de los copistas? Y muchachos, nos quedamos sin laburo, claramente. ¿Qué le pasa a la sociedad? Es una mejora. Entonces, yo creo, por lo menos, que pensar desde el lugar de si yo pierdo el trabajo, me parece un individualismo muy difícil, que encima desde el área cultural en general tratamos de pensar en la sociedad, pero después si nos toca el bolsillo nos volvemos muy individualistas y más liberales que muchos liberales. Dale. Y como sociedad me parece que es mucho más interesante pensarnos. Y ahí a mí la verdad no me interesa si desaparece mi trabajo. Me parece que está bien, si desaparezco está todo bien, haré otra cosa. O no haré nada o veré qué hago. Me parece que si a la sociedad le está agregando valor una herramienta, si la imprenta agregó valor y yo era copista, bien jugado, felicitaciones, y es un problema mío.
Entonces, ese es mi punto de análisis de este tipo de tecnologías. Y unos puntos finales. Por un lado, creo que muchas veces tenemos la ilusión de control de lo que es la IA. Cuando se desarrollan las tecnologías, no sabemos qué estamos haciendo. Cuando se desarrolló toda la teoría sobre la bomba atómica, los científicos no sabían el uso que luego podía tener. Que incluso era teoría, después una aplicación práctica nefasta como una bomba atómica, pero luego eso llevó a que haya paz. O sea, hay una cadena que es muy difícil de prever. ¿Sí? Finalmente, después de la última bomba atómica, todo el mundo está de acuerdo en que el que tira bomba atómica, cuidemos, ¿no? Porque volamos todo, entonces nadie tiremos. ¿Sí? Entonces, todo eso es muy paradójico y es muy difícil de prever. Después, la historia de la resistencia de la tecnología. Yo estoy acá hace muchos años. Acá en la Feria del Libro, cuando entrabas, había un cartel que decía menos Face, más Book, en contra de Facebook. Hablan en contra de las redes sociales. Yo me opongo a todo esto, como no pertenezco a la Cámara del Libro, pero la verdad me importa poco lo institucional, siempre me molesta mucho y estuvieron en contra de la imprenta, de la fotocopia, la radio, cassette, internet, YouTube, inteligencia artificial y cualquier cosa que salga nueva, les voy a decir que van a estar en contra en general. Y es un patrón que se repite. Ahora, todo ese tipo de tecnologías luego fueron positivas, por supuesto con sus contrapartes, pero fueron positivas a nivel balance global. Y también lo que hacemos cuando nos oponemos es dejarle el campo a gente que no es especialista. Inteligencia artificial habla el lenguaje y los que mejor tendrían que trabajarlo son los traductores, los lingüistas, la gente de edición y demás. Sin embargo, por no utilizarlo, por no meterse en esos temas, le deja el campo a las tecnológicas. Amazon comenzó siendo una librería de libros y hoy es la empresa más grande del mundo. Trabajó con una librería, lo quisieron comprar, lo menospreciaron y demás, y hoy una empresa editorial podría ser una de las mayores empresas del mundo. Sin embargo, el sector editorial hasta el día de hoy sigue hablando mal de Amazon, ¿no? Derechos de autor e IA me parece un punto que toco rápido, pero muchas veces se critica o se declara que estas herramientas violan los derechos de autor. Yo ahí me pongo en una posición como, diría, tengamos un poco de profundidad en los análisis y en las declaraciones, porque hay mucha parte técnica que en general se cree que agarran los libros, los tiene ahí guardados ChatGPT, entonces que yo agarro Borges y tiene el Aleph y lo pone ahí adelante, ¿sí? Que está guardado en la memoria, que eso sí sería violar los derechos de autor. Caso similar, hace unos años Google Books se puso a escanear todos los libros del mundo, y dijeron, vamos a escanear todo, ¿sí? Sin pedir permiso ni nada. La Asociación de Escritores de Estados Unidos dijo, te están pasando de vivo, le hicieron una demanda. En primera instancia le dieron el fallo en contra de Google, $125 millones. Yo me imagino Google diciendo, está buenísimo esto, 125 millones es barato. Y ahora legal lo puede hacer. Sí. En segunda instancia se lo dieron en contra de la Asociación de Autores a favor de Google y en tercera instancia quedó consolidado. Con lo cual la demanda que hicieron lo que hizo fue consolidar la posibilidad de que Google lo haga gratis, porque estaban mal entendido la forma del uso justo de las obras. No entendían en términos legales lo que estaba haciendo Google. Entonces también cuando uno denuncia, yo diría, tengamos cuidado, porque en general no conocen precedentes respecto a tecnología y uso de herramientas. Y se cree que es muy fácil demostrar, ayer escuchaba en una mesa, escritores diciendo, no, vamos a demandar porque están usando mis obras. Como si fuese, sentémonos con Google y digámosle, vos estás usando. ¿Tenés forma de comprobarlo? ¿Tenés forma de entender que ese es un uso injusto que te perjudica, etcétera, etcétera? Es muy, muy complejo y mucho más técnico. Después, punto final, comparaciones injustas y sesgos. Me parece que cuando se declara que la inteligencia artificial tiene sesgos, lo que se olvida es que tiene sesgos porque el humano tiene sesgos. Es decir, lo que muestra la humanidad de la inteligencia artificial es justamente que tiene sesgos. Está hecho a reflejo nuestro. Con lo cual, el primer indicio de que no sea humana o que no se parecida a nosotros es que no lo tenga. Y por último, yo tendría en cuenta el tema de calidad, costo y acceso, que muchas veces me parece que se centra en la discusión sobre la calidad, cuando en realidad todos, como usuarios, y yo me pongo desde el lugar de usuario, lector, consumidor, etcétera, no valoramos todo lo que hacemos en calidad. Todos llevamos la mejor ropa, todos leemos los mejores libros, todos vamos a las mejores universidades, todos compramos las mejores tecnologías y demás. No lo hacemos. ¿Por qué le vamos a pedir a un lector que haga eso? No lo hacemos, nuestra vida no funciona así. No elegimos las cosas por calidad, siempre es equilibrio, calidad, precio. Es así. Funciona así, nos puede gustar o no,
pero no elegimos de esa manera. Entonces creo que cuando hablamos de calidad, también lo que hay que tener en cuenta es que si a una editorial o a quien sea le va a costar $4.000 desarrollar una traducción contra $3, y la traducción es un 7-8 puntos, muchísimas editoriales van a optar por eso. Y los lectores, si nos dicen, esto sale $50 y esto sale 20, los lectores, como nosotros en supermercado, como nosotros cuando compramos ropa o tecnología, vamos a optar por eso. Así que terminé y no digo nada más. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Muy interesante y bastante polémico. Era para divertirnos. Sí, fueron muy interesantes las dos exposiciones. Querría saber si quieren hacer alguna pregunta, aprovechar la presencia de dos especialistas para despejar dudas, para discutirles, para pelear. ¿Querés? Quiero pelear. Sí, Dale. No, uso este. Ahí va. Ok. Y Discúlpame, Luis. Después tendríamos que revisar este cable, pues está haciendo falso contacto. Yo voy a aprovechar este, ya que lo tengo a mano. Bueno, tocaron muchos temas. Y tengo notas por todo. Y no quiero hacer otra exposición acá. A mí yo soy un tipo que soy bastante amigo de la tecnología. De hecho, antes de que empezara esto estaba leyendo en mi ebook, recontento. Pese a que hay gente que prefiere el papel. Entonces, yo, digamos... ¿Querés que te muestre la funda de mi ebook? Es digital, pero es un libro. Sí. Pero En la no Feria deja de del ser un Libro libro se- porque sea digital, ¿eh? en la Feria del Libro se venden Es un libros soporte digitales. diferente. Sí. Sufrí. Como digo, soy amigo de la tecnología. Lo que a mí, el tema es que todos por ejemplo, lo que comentaban acá, todas las imágenes, fueron tecnologías que mejoraron un proceso en lo funcional. Yo, por ejemplo, sigo a Neil deGrasse Tyson, que es astrónomo, que es astrofísico, y él habla de las tecnologías, las inteligencias artificiales que se usan para medir, para analizar las imágenes que se toman de los telescopios. Y eso es algo muy funcional, porque si tenés que poner a un tipo a hacer eso, va a estar un año para hacer algo que... Se murió. Te cortaron. Bueno, resumiendo, y este tampoco. Ahí va. Entonces, son cosas funcionales, y acá lo que estamos analizando es algo que es de creatividad. Entonces no me quiero poner en esa cuestión filosófica de qué es creatividad, pero me pregunto ¿por qué? ¿Se entiende? O sea, entiendo de golpe el uso de la inteligencia artificial, y de hecho me parece piola, pero digo, ¿por qué yo como, digamos, como escritor y también como artista y demás, que amateur, ¿no? Digo, yo no querría eso para usarlo yo. ¿Se entiende? Esa es la parte que por ahí me choca más. Ni hablar del tema de derechos de autor y demás, que también es para hablar un montón. Bien, ¿este está funcionando? No. ¿Está apagado? Estuve usándolo. Hola. No estamos sonando. Hola. Ahí está. Ok. Creo que en primer lugar no es obligatorio. ¿Cómo? Que no es obligatorio porque es optativo el uso de cada uno. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que lo que va a pasar, imaginemos, y por eso trato de llevarlo a otros campos, en medicina. ¿Sí? Si la IA empieza a detectar enfermedades de forma más temprana que un humano, ¿nosotros qué vamos a preferir? ¿Que nos pasen nuestros resultados por la inteligencia artificial o por un médico? Que si vamos a la mejor clínica de Buenos Aires y demás, probablemente consigamos una buena atención. Ahora, estamos en el medio de Jujuy, de La Puna, en el medio del sur, en lugares muy alejados, donde hay quizás un médico que duerme poco y demás, y permite detectar, seguramente yo voy a elegir que primero lo pase por la IA y que después, en todo caso, el médico me dé un diagnóstico acompañado. Lo mismo... Pero también es funcional eso. No, hay trabajo ahí intelectual también. En todas estas tareas hay trabajo intelectual. Lo que pasa es que en el ámbito cultural creemos que la cultura
bueno, tengo una posición un poco distinta. A mí me molesta entender que cultura somos nosotros. O sea, que la Feria del Libro somos cultura y que los libros somos cultura. Es mucho más amplio el concepto de cultura. Entonces, no somos los patriarcas del último eslabón que queda. La cultura es muy amplia y ese radiólogo, esa persona que analiza, probablemente pierda su trabajo. Y sin embargo, nosotros, si nos vamos a atender, no vamos a estar jugando de esa persona no pierda el trabajo. Si la IA nos detecta una enfermedad antes, vamos a querer que nos atienda la IA. Lo mismo va a pasar con los choferes. Si los autos autónomos no exceden la velocidad, manejan bien, tienen sensores, etcétera, ¿qué vamos a preferir? Que ir en un auto autónomo o en un chofer, que nos va a salir mucho más caro, que nos va a democratizar la posibilidad de tener autos. Hay un montón de trabajos que van a perder. Sin embargo, en ese caso, nosotros como usuarios, saliendo del ámbito cultural, no nos ponemos mal. Lo vemos como normal y es más, lo consumimos. Porque todas las plataformas, Spotify, Mercado Libre, etcétera, se basan un montón en automatización, robotización, etcétera. Amazon en sus depósitos volvió un montón de gente y puso robots. Sin embargo, cuando compramos nos llega en 2 horas y nos cobra barato, decimos buenísimo, seguimos comprando en Amazon. Ahora, en el ámbito cultural, no sea cosa que perdamos el trabajo de un editor. ¿Sí? Entonces digo, no seamos hipócritas porque me parece que parece que estuviésemos dividido el ámbito cultural y el resto del mundo y que nosotros fuésemos un ente solamente cultural y somos consumidores. Y como consumidores actuamos de una forma muy distinta a lo que luego pretendemos que nos pase a nosotros. Si yo pretendo que determinadas cosas bajen de precio para que sean más democráticos, para que haya menos pobreza, para que haya más igualdad, más educación, más salud, etcétera, y eso implica que algunos trabajos se van a perder, yo creo que eso no es un problema, por lo menos es la posición que tengo. Sí, perdón, hago una aclaración. Yo que estoy bastante interiorizado en el sector de la traducción, la localización, justamente los aspectos o las áreas más creativas en realidad no se está aplicando mucha tecnología, es justamente una de las áreas más indemnes, podríamos decir, así como la traducción literaria, en mi opinión, todo lo que es la traducción de marketing, la transcreación, donde requiere, porque obviamente eso no es no es la traducción como si fuera un código, sino que requiere muchas otras habilidades, incluso extralingüísticas, que una máquina no lo puede captar a eso. Y como se están desarrollando los modelos, no veo tampoco que eso suceda, por lo menos en el corto o mediano plazo. Aprovecho que tengo el micrófono, así que yo quería hacer 2 comentarios. ¿Se escucha? Sí. Suena como re bajito. 2 comentarios. Es una reflexión propia que yo vengo teniendo desde hace unos años que va medianamente en línea con la tuya, que sé que es polémica, así que ya dijiste lo tuyo polémico, lo mío no va a ser tanto. Yo también me enfocaba mucho, los dos lo dijeron, la revolución industrial, que todo el mundo decía, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo, nos vamos a quedar sin trabajo, y las empresas, que es lo que pasa hoy, se van a quedar sin trabajo, y el empleo, llamémoslo el de, tengo que comer, que es lo que hablábamos hoy también, desde lo individual, de me voy a quedar sin trabajo. Mi reflexión, comparando esta situación de hoy con la revolución industrial, es que el empleo no desaparece, sino que evoluciona. Vamos a especializarnos en otras cosas, vamos a descubrir nuevas aplicaciones de nuestros conocimientos, como trabajo de algo va a haber. No estoy negando el desempleo, que es otro tema, no hablo de eso, pero empleo va a haber. Y eso me hace acordar a un libro, una publicación independiente que traduje hace unos años, que el autor se autopublicó en Amazon Books hablando del tema. En un libro de ciencia ficción en el cual las máquinas reemplazaban el trabajo humano en su totalidad y estaba bien visto ser desempleado porque las máquinas generaban riqueza, los procesos automatizados generaban un montón de riqueza, entonces los países eran ricos, entonces las personas no tenían que trabajar, eran subsidiadas, por así decir, y tener trabajo era, sos el bicho raro que quiere seguir trabajando. ¿Por qué vas a querer seguir trabajando si te mantiene la máquina, por así decir? Esa fue un placer traducir ese libro porque me pareció una reflexión como muy
novedosa, delicada, pero hoy en día es súper válido. Así que también hay que, como vos decís, esto del individualismo, bueno, es tan así, no es tan así, como que eso, el no absoluto a la larga termina siendo contraproducente, pienso yo. Perdón. Sí, lo que está ocurriendo ahora, si hacemos un correlato con la revolución industrial, se está dando cierta mecanización en las tareas de traducción. Nosotros en la empresa trabajamos con, por ejemplo, con proyectos de mucho volumen donde hay que hacer postediciones o distintos tipos de correcciones, spot check, llámele como se llame. Eso es un poco sí producto de lo que llamaríamos el mainstream. Eso sí es así, es una realidad. No es que yo esté de acuerdo o no, pero sí se está produciendo eso y sí también hay un cambio, ¿no?, de una adaptación. Los traductores nuevos ya directamente tienen que encarar lo que es la posedición y todo un material más procesado por la máquina. Eso es una realidad. Por eso digo que sí, en lo que es traducción literaria y algunas traducciones más creativas, todavía hay más margen, pero es una tendencia mundial y está un poco esto de las posiciones hegemónicas que por eso yo decía no se puede disociar con el capitalismo. En el tema de la traducción tenemos las grandes empresas de traducción que generalmente van comprando empresas más pequeñas y es como el ecosistema es así, ¿no? Empresas más pequeñas y después finalmente el traductor y un poco la tendencia va por ese lado. Bueno, me dejan pensando un montón, creo que a todos. Ah, mira, ahora sale, Ay, ahora cuando se termina. Sí. Claro, yo pregunté antes. Claro. Ultimísima. Sí, te pasa a mí. Sí. A Germán, a vos. ¿Qué le dirías a los estudiantes de último año del secundario que están pensando en estudiar, si estudiar o no la carrera de traducción? Gracias. Buena pregunta, ¿eh? Bueno, de hecho, el año pasado participé en varias escuelas, estuve dando charlas vocacionales, tengo 5 compañeros de mi hija que van a estudiar traductorado, yo soy de Rosario. Funciona bien las charlas. Funciona bien. Sí, en Rosario, no sé cómo es acá en Buenos Aires, pero en Rosario es impresionante la cantidad de gente que se anota y todos te preguntan obviamente por el tema de la inteligencia artificial, el futuro laboral. La realidad también otra de las realidades que yo creo que hay que seguir la pasión que tiene cada uno y sí nos vamos a distinguir de la máquina siendo buenos profesionales, porque una calidad promedio la puede hacer una máquina, eso es una realidad también. Pero yo también, hablando como dueño de una empresa, nosotros trabajamos con más de 50 freelancers y somos un equipo más o menos de 10 personas y realmente el tema de la calidad sigue siendo necesario. Nosotros nos contratan por la precisión y los clientes lo saben a eso. Eso por más que las empresas, sobre todo los gigantes tecnológicos, la calidad sigue siendo el talón de Aquiles y la necesidad de buenos profesionales sigue estando y va a seguir habiendo. Hay un problema educativo también que plantea esto por la aceleración, porque uno como traductor tiene que cumplir una curva de aprendizaje y ahora es como que están todos los tiempos acelerados, ¿no? Uno tiene que salir a lo mejor a trabajar y ya tiene que hacer como una posedición, que no es otra cosa que hacer como una corrección. Pero realmente el panorama se abrió muchísimo también. Yo ahora estuve la semana pasada en una conferencia en Canadá, donde hay muchísimas otras empresas de todo el mundo, de interpretación, de voiceover, de empresas tecnológicas, y si bien en algunos sectores hay menos trabajo, en general con toda la gente que hablé hay más oportunidades. O sea que es... Lo que sí es obviamente, como las tecnologías mejoraron tanto, obviamente se están usando y hay que adaptarse no a ese tipo de flujo de trabajo. Eso es innegable. Bueno, estamos. Ahora sí cerramos. Lamento, Vanessa se quedó ayer con ganas de hacer una pregunta en la mesa del IAF y ahora también, pero empieza a las 11 la otra mesa y
Pueden seguir afuera. Podemos seguir conversando afuera. Los invito ahora a participar. Nos vemos afuera. A escuchar a las personas que vienen a la mesa sobre compra y venta de derechos de traducción, que va a estar muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ustedes.